La exposición que se va a realizar es referente al tema de trigonometría, conceptos y fórmulas trigonométricas. Mi nombre es Edna Yasmín Salazar Pedrosa y actualmente estoy cursando la materia de matemáticas básicas con el profesor M.I. Luis Alejandro Ramírez Cabrera. La trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas cuyo significado etimológico es la medición de triángulos. Deriva de los términos griegos trigono, triángulo, y metrón, medida. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de las matemáticas y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieran medir. El uso de la trigonometría inició en Babilonia y en Egipto. Muestra de ellos podemos ver las pirámides que existen en Egipto, donde se realizaban y se necesitaban cálculos muy precisos. Las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de navegación, la geodesia y la astronomía. En la navegación, para poder llegar a un punto y calcular las distancias entre las estrellas y poder orientarse, y la astronomía, para poder medir la distancia entre los objetos celestes. Las funciones trigonométricas. Se establece entre dos lados de un triángulo rectángulo en relación con cada uno de sus ángulos agudos. Para poder establecer las razones trigonométricas en cualquier triángulo rectángulo, es necesario conocer sus elementos. ¿Qué elementos son de un triángulo rectángulo? Pues está conformado por un ángulo recto y por dos ángulos agudos. El triángulo, uno de sus lados es la hipotenusa y se relaciona con los catetos, que pueden ser cateto opuesto al ángulo o cateto adyacente al ángulo. El cateto adyacente es aquel que forma parte del ángulo, el cual se hace referencia. El cateto opuesto es el lado que no forma parte del ángulo, que se toma como referencia y se encuentra enfrente de él. Aquí podemos ver en esta imagen, haciendo referencia al ángulo de 51.34 grados, donde su cateto adyacente es de A a B, que viene siendo lado C, y su cateto opuesto es de C a A y que viene siendo el lado B. Existen 6 razones o funciones trigonométricas que se pueden establecer para cualquiera de los dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo. 3 de ellas son fundamentales y 3 son recíprocas. Vamos a ver un ejemplo. Sea el ángulo BAC de medida A siempre menor que 90 en este triángulo. Los lados BC y BA son los catetos y A y C la hipotenusa. Aquí podemos establecer las funciones trigonométricas de acuerdo al ángulo alfa y sería seno de alfa es igual a cateto opuesto de alfa sobre hipotenusa, que viene siendo el lado BC sobre AC. El coseno para este ángulo es cateto adyacente de alfa sobre hipotenusa, que es el tramo AB sobre AC. La función tangente está compuesta por el cateto opuesto de alfa sobre el cateto adyacente del ángulo alfa, que viene siendo el tramo BC-AB. Las funciones trigonométricas recíprocas es la cosecante, que viene siendo hipotenusa sobre cateto opuesto del ángulo alfa, que viene siendo el lado AC sobre BC. La función trigonométrica secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, que es el tramo AC sobre AB. AC sobre AB. Y finalmente, la última función trigonométrica recíproca es la cotangente. Cotangente de alfa es igual al cateto adyacente de alfa sobre cateto opuesto, que viene siendo BC. Vamos a ver un ejemplo de cómo
calcular y cómo emplear estas funciones trigonométricas. Dado el triángulo ABC, sean sus catetos AB, que mide 8 centímetros, y BC, que mide 6 centímetros. Vamos a calcular las funciones trigonométricas. Para poder obtener el valor de la hipotenusa, que representamos con la letra H, vamos a emplear el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa cuadrada es igual al cuadrado de su lado A más el cuadrado de su lado B. Sustituimos valores y quedaría h cuadrada es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, que quedaría h es igual a raíz de 64 más 36, donde podemos obtener el valor de 10. Como ya tenemos el valor de la hipotenusa, podemos plantear nuestras funciones trigonométricas y podemos así calcularlas. Y quedaría seno de alfa es igual al cateto opuesto, que tiene el valor de 6, sobre hipotenusa, que tiene el valor de 10 que calculamos y nos da el valor de 0.6. El coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente con un valor de 8, sobre hipotenusa, que tiene un valor de 10 y queda 0.8. La tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto con un valor de 6 sobre cateto adyacente sobre un valor de 8, que es igual a 0.75. Cotangente de alfa es igual a cateto adyacente con un valor de 8 sobre cateto opuesto con un valor de 6, que es igual a 1.33. La secante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, que es igual a 10 sobre 8. Aquí factorizamos y nos queda 5 sobre 4, que es igual a 1.25. Estos puntos representan que hay más valores, pero únicamente se están tomando dos cifras. La cosecante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, que es igual a 10 sobre 6. Factorizamos, nos queda 5 tercios igual a 1.66. Ahora vamos a ver valores de las funciones trigonométricas. Hay ciertos ángulos para los cuales es muy fácil deducir las razones trigonométricas de forma exacta y que debido a su amplio uso conviene aprendérselas de memoria. Aquí en este cuadro podemos ver que vienen las funciones que se emplean más, el seno, coseno, tangente, cotangente, y los grados, que también son muy comunes de que podemos emplear en la vida diaria o se presentan en algún problema, que es referente a 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Estos valores que vemos aquí adentro de esta tabla, vamos a ver cómo los podemos obtener sin la necesidad de una calculadora y saber de dónde vienen. Aquí tenemos las funciones trigonométricas de 30 grados. Cuando el ángulo de 30 grados lo podemos representar dentro de una circunferencia. Tenemos un cierto valor del seno, segmento vertical, que es de color de verde, y del coseno, segmento horizontal, azul. Si ponemos aparte el triángulo formado por el radio de la circunferencia y los segmentos vertical y horizontal, nos queda un ángulo rectángulo, cuyo ángulo más pequeño mide 30 grados y el opuesto mide 60. Ya que la suma de los tres ángulos debe ser 180 y sabemos que tiene un ángulo de 90. También sabemos que la hipotenusa vale 1. Aquí. Entonces lo que nos hace falta calcular sería el otro lado, el otro cateto. Entonces utilizamos el teorema de Pitágoras, tomamos el valor de hipotenusa es igual, el cuadrado de la hipotenusa es igual a uno de sus catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado.
Aquí, como podemos ver, desarrollamos esta, sustituimos valores, el 1 al cuadrado, que viene siendo la hipotenusa, y uno de los catetos, que es un medio, lo elevamos al cuadrado. Desarrollamos esta operación, simplificamos y obtenemos el otro lado del cateto que nos faltaba. A partir de esta ecuación, de este dibujo de este triángulo, podemos plantear las funciones trigonométricas de grado 30. Entonces, ¿cómo quedaría? Seno de 30 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. La tangente es 1 sobre 2. Todo esto sobre raíz cuadrada de 3 con denominador 2, que queda igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3. Cotangente es igual a 1 sobre tangente de 30, donde cotangente, hacemos aquí la división y nos queda raíz cuadrada de 3. Ahora vamos a ver los valores de las funciones trigonométricas de 45 grados. Aquí, al igual que la anterior gráfica, ponemos un triángulo sobre el eje y representamos. Empezamos con el seno y el coseno, que en un principio no conocemos su valor. Si ponemos aparte el triángulo formado por el radio de la circunferencia y los segmentos vertical y horizontal, nos queda un triángulo rectángulo cuyo ángulo agudo mide 45, como se ve aquí. Al mismo tiempo, es un triángulo isósceles cuya base es 1 y que no conocemos sus lados iguales a los que hemos llamado X, así como se puede ver en la figura. Teniendo en cuenta que es un triángulo rectángulo y que sus lados catetos miden lo mismo, por medio del teorema de Pitágoras vamos a calcular cuánto miden esos lados. Aquí planteamos la ecuación: L cuadrada es igual a X cuadrada más X cuadrada, sumamos las X, queda L es igual a 2X cuadrada, despejamos X cuadrada, 1/2, y es igual a raíz cuadrada de 1/2, raíz de 1 raíz cuadrada de 2. Ahora vamos a racionalizamos la raíz, multiplicamos por raíz cuadrada de 2 y obtenemos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Este es el valor de los catetos de los lados iguales de este triángulo. A partir de estos valores podemos plantear nuestras funciones trigonométricas para el grado 45. Seno de 45 es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Acuérdense que es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero como es 1, queda igual. Quedaría raíz cuadrada de 2 sobre 2, dividiendo a 1 sobre 1 y nos queda el mismo valor. Igual coseno, quedaría raíz cuadrada de 2 sobre 2. La tangente es igual al lado opuesto sobre lado adyacente. Realizamos esta división y nos queda 1. Multiplicamos raíz cuadrada de 2 por 2 y 2 por raíz cuadrada de 2 y nos queda 1. Calculamos el valor de la cotangente y es igual a 1 sobre tangente de 45, donde nos queda 1 sobre 1 y es igual a 1. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas para 60 grados. Aquí, como vemos, se parece mucho a lo que ya habíamos visto de 30 grados. Aquí, como vemos, el triángulo que se forma por el radio de la circunferencia, que viene siendo este, y los segmentos vertical y horizontal es el mismo que para el ángulo de 30 grados, solo que esta vez los valores del seno y el coseno se intercambian. Para el seno de 60 y el coseno de 60 valen. Aquí retomamos
las imágenes de los triángulos con los que calculamos 30 grados y dejamos seno de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2, coseno es igual a 1 sobre 2, la tangente de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 sobre 1 medio, que es igual, aquí eliminamos el 2, nos queda raíz cuadrada de 3, y la cotangente de 60 grados es igual a 1 sobre tangente de 60 grados, cotangente de 60 grados es 1 sobre 3. Aquí, como pueden ver, este ángulo es un triángulo equilátero, lo tomamos a la mitad, este ángulo vale 30 y este 60. Y aquí está. Entonces, parte del mismo concepto de cuando calculamos las funciones trigonométricas para 30 grados. Aquí vamos a ver las funciones trigonométricas para 0 grados y 90 grados. Para 0 grados solamente tenemos un segmento horizontal, por tanto el seno es 0, porque no tiene ningún valor sobre este eje, y el coseno es igual a 1, que es positivo y por estar a la derecha del eje de las y. Entonces, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, la tangente, que viene siendo cateto opuesto sobre cateto adyacente, es igual a 0. Ahora, las funciones trigonométricas para 90 grados, aquí sobre el eje representamos una línea vertical con valor a 1, positivo por estar encima del eje Y, que corresponde al seno. El coseno, por tanto, es 0, porque no tiene ningún valor sobre ese eje. Entonces quedaría seno de 90 grados es igual a 1, coseno de 90 es igual a 0, tangente de 90 es igual a 1 sobre 0, que viene siendo infinito. Ya ves que cuando dividimos entre 0, pues siempre va a ser el valor infinito. Ahora vamos a hablar del triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Podemos ver aquí en la imagen que es un triángulo ABC con sus respectivos lados y un ángulo de 90 grados. Algunas de las propiedades que tiene un triángulo rectángulo son: tiene dos ángulos agudos, en este caso es A y B. La hipotenusa es mayor que cualquiera de sus catetos, vendría siendo el lado C. Para efectos de áreas, un cateto cualquiera se puede considerar como base y el otro cateto como altura. La medida que parte del ángulo recto es igual a la mitad de la hipotenusa. La longitud del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de la longitud de los cuadrados de los catetos. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Existen dos tipos de triángulos rectángulos, como podemos ver aquí: el triángulo rectángulo isósceles y el triángulo rectángulo escaleno. El triángulo rectángulo isósceles, los dos catetos son de la misma longitud, los ángulos interiores son de 45, 90. En este tipo de triángulos la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2 veces la longitud del cateto. Para los triángulos escalenos, los tres lados y los tres ángulos tienen diferentes medidas. Un caso particular es aquel cuyos ángulos interiores miden 30, 60 y 90 grados. En este tipo de triángulos, la hipotenusa mide el doble del cateto menor y el cateto mayor mide raíz cuadrada de 3 veces la longitud del cateto menor. Ahora vamos a ver los triángulos oblicuos. Los triángulos oblicuos son aquellos triángulos que no son rectángulos, es decir, los triángulos no tienen un ángulo recto, es decir, no miden 90 grados. Un hecho importante cuando se trabaja con triángulos es que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Aquí hay un triángulo BHA y sus tres ángulos, que viene siendo BH y A, su suma debe ser 180. Al igual que el triángulo BAC, la suma de sus tres ángulos
debe ser 180. Este es un resultado general, por lo tanto para triángulos oblicuángulos también se puede aplicar. Al no tener ningún ángulo recto, entonces no se puede aplicar el teorema de Pitágoras a estos triángulos. Las fórmulas necesarias para resolver un triángulo oblicuángulo son las llamadas leyes de los senos y cosenos. Ahora vamos a revisar qué es el teorema del seno. La ley de los senos es la relación entre los lados y ángulos de triángulos no rectángulos, es decir, oblicuos. Simplemente establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a este lado es igual para todos los lados y ángulos en un triángulo dado. Para usar la ley de los senos necesitas conocer ya sean dos ángulos y un lado del triángulo, que se representa como AAL o ALA, o dos lados y un ángulo opuesto de uno de ellos, LLA. Aquí vemos un ejemplo, vamos a calcular los valores de B a partir de los datos que nos están proporcionando. Entonces el teorema de seno se representa como A igual seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Aquí tenemos un triángulo que es ACB con un ángulo del cual forma parte este triángulo que es 25 grados con 21 minutos y un ángulo de 47 grados. Entonces vamos a trabajar, vamos a calcular B y hacemos nuestro planteamiento. A seno de A es igual a B seno de B, despejamos B, que es el que nos interesa calcular, y nos queda A seno de B sobre seno de A. Sustituimos valores y nos queda 6.14 seno de 25 grados con 21 minutos sobre seno de 47 grados, que viene siendo 3.6 centímetros. Ahora, el teorema del coseno se refiere a la ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo. Esto quiere decir que no es rectángulo. Cuando ya sean las medidas de dos lados y la medida del ángulo incluido son conocidas, se denomina LAL, o las longitudes de los tres lados LLL son conocidas. En cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de los senos porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse. Aquí se está representando la ley de los cosenos dependiendo del lado que se va a calcular. Hay tres maneras según el lado que se requiera calcular. Sería el lado c cuadrado es igual a a cuadrada más b cuadrada menos el doble producto de AB por coseno de c. Aquí vamos a resolver un ejemplo donde tenemos un triángulo ABC con un ángulo de 32 grados, conocemos el lado B, conocemos el lado C y nos piden calcular el lado A. Entonces vamos a usar la fórmula que es a cuadrada menos b cuadrada más c cuadrada menos el doble producto de b por c por coseno de A. Despejamos A y nos quedaría A es igual a raíz cuadrada de b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por coseno de A, que quedaría, sustituyendo valores, es A es igual a raíz cuadrada de 7.65 al cuadrado más 10 al cuadrado menos el doble producto de 7.65 por 10 coseno de 32, que nos da un valor de 5.36 centímetros cuadrados. En esta sección revisamos el teorema del seno y el teorema del coseno, que únicamente se utilizan para triángulos oblicuos, y para triángulos rectángulos aplicamos las funciones trigonométricas. ¿Qué aplicaciones tiene la trigonometría? Bueno, como podemos ver aquí, tiene aplicación en la astronomía, que nos permite calcular el radio de la Tierra, la distancia de la Tierra a la Luna, distancia de la Tierra al Sol, proyecciones de eclipses y confecciones de calendario. Las aplicaciones de la trigonometría en la arquitectura es algo que nunca puede faltar. De su uso depende la creación de los planos y su posterior ejecución. La aplicación de la trigonometría en la casa de la trigonometría en la arquitectura, es la creación de una casa, de un edificio, donde se deben de seguir parámetros específicos.
La aplicación de la trigonometría en la geografía se usa para el cálculo de las distancias en un mapa, es decir, se vale de los paralelos y los meridianos para poder calcular la longitud. La aplicación de la trigonometría en los videojuegos se usa para la programación de videojuegos. Por esto, todo lo que se presenta en la pantalla requiere de la trigonometría. La aplicación en la ingeniería civil se observa mediante la construcción de puentes, carreteras, edificios y el trazo de levantamientos de terrenos, entre otros. La aplicación de la trigonometría en la física se refiere que nos permite medir la trayectoria de un objeto cuando se lanza un objeto de un lado a otro. Es necesario, como por ejemplo en un partido de fútbol que quiere hacer un paso aéreo, es necesario buscar un ángulo y tener bien definido el punto hacia donde va dirigido. Tomando en cuenta todos esos puntos se puede calcular la trayectoria del balón. Y también la trigonometría tiene un uso en la ingeniería electrónica. Nos ayuda para identificar el comportamiento de series y señales. La trigonometría ayuda a establecer conexiones y ubicar posiciones que favorezcan el proceso y distribución de la energía eléctrica. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero me haya dado a entender lo que quise transmitir. Y nos vemos hasta la próxima.